En nombre de Fernando Herrera, nuevamente les damos la bienvenida al séptimo Congreso Crossbrief Reset 2021. Después de un año como el 2020, es necesario repensar lo que hacemos. Necesitamos seguir en constante movimiento, avanzar, realmente apagarnos y reiniciar. Como siguiente speaker tenemos a Eric Descamps. Esta charla será un poco híbrida. Al principio, Eric desarrollará el tema que tiene preparado. Posteriormente, tendremos un espacio de preguntas. En la parte inferior de la pantalla hay un espacio para que si tienen preguntas adicionales, las escriban ahí y al final las estaremos contestando. En redes sociales, el hashtag que utilizaremos será hashtag 7CongresoRossbrief. Eric Descamps ha liderado FCB México desde 2016. Ha llevado a la agencia a ser 2 veces Agencia Internacional del Año. Desarrolló la primera plataforma de inteligencia artificial en México como modelo publicitario con nuevas herramientas. FCB Cognitive Cloud, FCB Behavioral Lab y FCB Dynamic Creative. Es ingeniero en electrónica y telecomunicaciones del TEC de Monterrey. Tiene un masterclass en marketing, así como el programa de Business Administration de la Universidad de Babson. Ha sido emprendedor en varias empresas de tecnología, como Machina Wearable Technologies, y promotor de la equidad de género, la sustentabilidad y los nuevos modelos de trabajo. Eric, bienvenido a este congreso. Mil gracias por estar aquí, mil gracias por acompañarnos y ser parte. En cuanto quieras, puedes empezar. Gracias, Dani. Gracias a ti. Les voy a compartir pantalla, entonces. Listo, perfecto. Buenas tardes a todos. Lo que yo les voy a platicar hoy es justamente lo que me encantó este concepto, ¿no? Cuando me hablaron del Crossbrief para participar aquí, me hicieron, pensar muchísimo por la pregunta del reset. O sea, ¿qué es lo que te ha cambiado? ¿Qué te ha reseteado durante esta pandemia, no? Y creo que todos pues tenemos como esa pregunta en la cabeza, o sea, ¿qué ha estado bien? ¿Qué ha estado mal? Y yo estuve pensando muchísimo y pues desde mi background de ingeniero, la verdad es que siempre como que estoy pensando en las preguntas y cómo se resuelven las preguntas y qué es lo que trae cada cosa, ¿no? Y entonces yo creo que a mí lo que más me ha cambiado es justamente ver en esta pandemia, creo que todos hemos vivido esta incertidumbre de qué sigue, ¿no? O sea, voy a morir, no voy a morir, va a seguir mi negocio, no va a seguir mi negocio, van a seguir las cosas como son, no van a seguir. Y lo que hemos visto principalmente es que hay grandes ganadores y grandes perdedores. Eso fue lo que a mí más me ha choqueado, ¿no? O sea, vemos industrias que están desahuciadas, negocios que se están cerrando o que ya cerraron, miles de personas sin empleo, millones, sin exagerar. Y es, creo que una pregunta en la que todos decimos, ¿qué hice mal? ¿Qué tengo que estar haciendo? ¿Qué viene hacia el futuro? Y todas las empresas están preguntando eso y como que acelerando, ¿no? Y uno se pregunta, o sea, ¿había gente que lo sabía? Y la respuesta yo creo que siempre es no. O sea, porque cuando nos ponemos a observar quiénes fueron los grandes ganadores, o sea, si hacemos un research, vemos, por ejemplo, siempre pensamos en Zoom, ¿no? La plataforma que estamos utilizando ahora. O sea, Zoom sabía que esto iba a pasar, pues Skype estaba más preparado, ¿no? O sea, Skype desde el 2003 que empezaron, ya tenían tecnología justamente de videoconferencias, trabajo a distancia, etcétera. O sea, no es algo nuevo, pero pues claramente en este momento para Zoom fue, y para todas las plataformas, un acelerador increíble. Amazon es otro ejemplo, ¿no? O sea, ¿Amazon lo sabía? No, Amazon lo viene preparando desde hace mucho, mucho, mucho tiempo. Desde el 94 que se fundó Amazon. Y en su momento, o sea, yo recuerdo en esa época de cuando iniciaba el Internet, muy poca gente creía en el Internet. O sea, era una locura. A los inicios del 2000, o sea, venderle a un cliente Internet era irse con el área de sistemas y no entendían que iba a ser una herramienta de marketing muy poderosa, ¿no? Entonces, es difícil siempre saber si vas a ser un ganador o un perdedor. Yo creo que lo importante aquí es justamente qué te hace un ganador, ¿no? Y no es que no tengas algo que no pueda ganar, sino la velocidad en la que tú respondes y cómo ejecutas a eso. Y ejemplo es los restaurantes. O sea, los restaurantes pues están ejecutando el home delivery lo más rápido que pueden y desde antes a lo mejor debieron de haber preparado lo que eran los dark kitchens,
porque pues ya veías las señales de que Didi, Uber Eats, todas esas plataformas, Rappi, etcétera, estaban creciendo y entregando comida a la casa, ¿no? Entonces, yo me regreso en este momento a los 2013, más o menos, 2011, donde me acuerdo, y lo que les quiero contar es un caso justamente del tema de hoy, ¿no? O sea, cómo de una agencia nosotros estamos pasando a una nube de personas. Porque no es que el home office no existiera, el home office existe desde hace años. Entonces, en el 2013 yo me acuerdo que teníamos muchos clientes que siempre venían conmigo, y en ese momento estaba en otra agencia, he estado en varias agencias, no estaba en FCB, estaba en Joan Rubicam, y desde ese momento los clientes siempre nos decían, oye, ¿me puedes traer más ideas? Las ideas que me estás trayendo no me están gustando, o ya el equipo creativo está atorado, no sé qué está pasando, queremos más ideas, ¿no? Pueden hablarle a la oficina de Argentina, Argentina sabemos que es un muy poderoso creativamente, Brasil, España, etcétera, ¿no? Y siempre eso era difícil, o sea, cuando tú estás en una agencia y te hablan de otro país para que los ayudes, los puedes ayudar hasta cierto límite porque siempre estamos con muchísimo trabajo. Y el cliente quiere ver más ideas. Entonces, lo que yo vi en ese momento es algo que estaba empezando, que es el Human Cloud. El Human Cloud es justamente esta red, digamos, de gente que siempre ha trabajado desde casa y eran freelancers, pero pues no existía este gig economy donde te conectabas con tu computadora o trabajabas desde tu computadora y podías mandarlo por mail, podías tener una teleconferencia por Skype, etcétera. Y eso empezaba y se empezaban a desarrollar plataformas donde se juntaba gente y tenía diferentes habilidades, ¿no? Entonces, para mí, eso fue como una respuesta increíble a el Human Cloud es algo que tiene que crecer mucho. Lo presenté varias veces y pues internamente en las agencias ha sido como lo que les contaba del Internet o estas cosas que no ves hasta que de repente algo las acelera, como en este caso la pandemia que estamos pasando, ¿no? Y el Human Cloud, lo que vemos ahorita durante la pandemia, es que creció casi 10 veces. O sea, 10 veces más gente se conectó a este tipo de plataformas. Te entregan más propuestas, hay más gente que está dispuesta a hacerlo, los clientes ya están saltando esto, las agencias lo están entendiendo. Y desde antes, pues nosotros empezamos a desarrollar una plataforma, ¿no? Y nos asociamos con alguien que estaba haciendo esta plataforma. Y hoy en día tenemos una plataforma que creció exponencialmente el año pasado, donde ya tenemos más de 150,000 creadores para diferentes cosas. Ahora les voy a enseñar en 175 países, ¿no? Entonces, yo veo el reset para mí ha sido justamente entender que una idea que tenías antes y que puedes seguir, o sea, que tienes que ser necio a que se haga, funcione. Cuando yo la presenté por la primera vez en el 2013, o sea, les interesó, no creían en eso, lo hicimos interno, no funcionaba. Siempre les dije que no iba a funcionar interno porque justamente no tienes tiempo de responder a otra oficina, necesitas creadores externos que te estén ayudando y dando ideas, ¿no? Y hemos visto que las agencias pues somos muy lentos en entenderlo y en saltar a este tipo de nubes de personas, ¿no? Eh, pero pues funcionan de maravilla. Entonces, les enseño aquí lo que hemos estado haciendo. Esto es creatividad y ejemplos para inspirar justamente lo que se puede hacer en la nube y lo que hemos estado haciendo nosotros, ¿no? Esto es un primer ejemplo. O sea, lo que uno puede hacer en una plataforma de estas, tenemos clientes que lo que buscan y lo que siempre buscamos para inspirarnos inicialmente son insights. O sea, ¿qué piensa la gente? ¿Qué hace la gente? ¿Por qué hace lo que hace? Y muchas veces es observando un simple detalle, ¿no? O sea, cómo toman un refresco, cómo preparan la comida, qué están haciendo actualmente en sus casas. Sobre todo hoy, por ejemplo, pues se requieren de mucho, hemos tenido muchos briefs de cómo la gente ha cambiado sus hábitos desde la casa y queremos estar en esos momentos que han cambiado, ¿no? Y aquí lo que vemos es, nosotros lo que hacemos es ponemos un brief en la comunidad. En este caso ponemos un brief, era un ejemplo de, queremos ver cómo la gente sonríe en Latinoamérica.
nos llegaron casi 15,000 fotos donde estás viendo sonrisas de familias, de gente sola, de chavitos, de grupos, etcétera, ¿no? Esto lo clusterizamos y empezamos a sacar insights de la región por países, por diferentes nacionalidades, etcétera. Entonces te da muchísima riqueza. Otro ejemplo es innovación. En este caso, lo que queríamos hacer con este cliente era, ellos querían entender si existían nuevos productos para desarrollar de chocolate tipo brownie, porque no había en el mercado un brownie. Entonces, soltamos el brief y aquí lo que empezamos a recibir es una diversidad total en la cadena de innovación, ¿no? Productos. Entonces, ¿cómo podía ser el producto? Invenciones de la gente, recetas, muchísima gente mandó sus recetas, empaques, tipos de producto. Y entonces esto es lo mismo, ¿no? Te va dando una idea y si empiezas a ver patrones de este tipo de productos, no es que sea una prueba de mercado, pero te permite tener como ideas de cosas que se pueden hacer para innovar productos, ¿no? Otro ejemplo aquí es similar, es buscar bebidas, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de bebidas te gustan? ¿Qué sabores te gustan más? ¿Qué nombre le pondrías? ¿Qué tipo de diseño harías? Y entonces pues, pueden ver la diversidad, ¿no? Es muy interesante justamente eso. O sea, cómo vemos que hay una diversidad increíble entre países, entre gente, que muchas veces es lo que el cliente me pedía y nos sigue pidiendo desde el 2000, desde antes, es quiero mayor diversidad. Y lo que sabemos todos nosotros es que para generar nuevas ideas, para generar innovación, necesitamos tener nuevas ideas, nuevos estímulos, nuevas formas de ver las cosas. Y entonces, en una nube de personas, lo que vemos es exactamente eso, ¿no? O sea, cómo llegan una cantidad de cosas e ideas distintas, ¿no? Aquí es un ejemplo distinto, esto es diseño, entonces ya tienes un producto, tu producto ya existe y lo que estás buscando es cómo se debe de ver, ¿no? ¿Cómo lo harías? Estos son de diferentes países, diferentes diseñadores, y en días empiezas a recibir 250 propuestas. Es una locura, o sea, es difícil, se vuelve un poco difícil curar, pero pues habla de que esta nube de personas sí es una realidad que está funcionando, ¿no? Esto es una compañía justamente que está en algo bastante nuevo, que son productos de CBD, a partir de toda la legalización de marihuana, etcétera, vamos a ver mucha innovación en lo que es este tipo de productos. Hasta campañas. Entonces, esto es un caso de una campaña justamente para incentivar producto, el consumo de producto y frecuencia en marcas low cost. Y lo que hacemos es publicar el reto y empezar a recibir ideas, y de estas ideas ya empezamos a producir los materiales. Entonces, a veces hay ideas que no sirven, hay ideas que se pueden guardar, nosotros le llamamos un hub. Hoy en día, por ejemplo, para social media requieres de estar pensando qué publicar, crear contenidos, etcétera. Entonces, en estos hubs lo que vemos es que se reciben cantidad de ideas y las vamos guardando como si fuera un thread de Twitter o una conversación de WhatsApp, y en un futuro las puedes utilizar. Y entonces las tienes guardadas, las tienes ordenadas, están en una plataforma, las puedes revisar desde qué geografías vienen, qué países, qué tipo de diseñadores, etcétera, ¿no? Y funciona mucho tipo Amazon en cuanto a que, pues, evidentemente, como creador, vas creando un portafolio, vas teniendo calificaciones y vas creando justamente tu reputación, ¿no? Y este es otro ejemplo, otra idea de campaña, y entonces llegan igual muchas ideas, ¿no? Es justamente eso, ¿no? Entonces, ¿cómo nos estamos moviendo nosotros de ser una agencia a una nube de personas? Y lo vivimos muchísimo hoy en día, desde que empezamos todos a irnos a casa, ¿no? Nos volvimos una nube. Y no importa dónde estés. Varias de las cosas que vimos que seguramente ustedes hicieron y vivieron, es cómo me pasé de estar en mi casa, ahora antes lo hacía en un café, ahora estoy en la playa, ahora estoy en otro país, y no importa dónde esté, puedo seguir trabajando.
y me vuelvo parte de esta nube, aunque sea parte de una sola agencia. Eh, entonces, pues es una nueva forma de ver el mundo, es una nueva forma de pensar y nosotros sentimos que es justamente totalmente actual a lo que se está viviendo hoy, ¿no? Tiene una velocidad de respuesta increíble y la ejecución, pues, se vuelve local a cada uno de los mercados que lo está pidiendo. Eso es básicamente lo que más me ha impactado a mí de este cambio, este reset que hemos tenido durante la pandemia. No ha sido fácil para nadie, pero pues hay muchas ideas nuevas que hacer, muchas formas de crear y muchas nuevas formas de ver el mundo, de cómo puedes aprovechar lo que está sucediendo, ¿no? Eh, Sabemos, por ejemplo, que las oficinas, y es lo que estamos viviendo ahorita, siguen casi siempre el modelo económico. Y lo que veíamos anteriormente es que el modelo económico, venimos de la revolución industrial, de la producción en línea, donde pues tienes que estar en una oficina, tienes que estar en una cadena, todo el mundo tiene que estar junto, los espacios de trabajo son reducidos, etcétera. Y hoy en día estamos viviendo una digitalización, lo que significa es, yo puedo trabajar desde, ahora sí, desde cualquier lado. Entonces, las oficinas no deben de seguir este modelo. Y por eso nosotros creemos que el futuro es justamente hacia una nube distribuida de pensamiento en la cual tienes una plataforma que controla eso, controla el proceso, controla la forma en la que colaboras y la forma en la que creas, ¿no? Básicamente, ese es mi pensamiento, el pensamiento que les quería transmitir. Viene desde hace tiempo, no digo que sea un innovador como Zoom o como Netflix o como Apple, pero creo que sí es una innovación, una idea que viene desde hace tiempo, que la pandemia justamente hizo ganadora en esta época, ¿no? Eric, muchísimas gracias. Creo que ahora podemos pasar a la parte de las preguntas que tenemos preparadas. Correcto. Primero, ¿cuál fue el momento en el que te diste cuenta que el home office, más que ser únicamente necesario, es funcional? Es decir, que dejó de ser una obligación para que empezaras a ver las ventajas dentro de la agencia como tal. Pues mira, la verdad es que cuando nos fuimos a home office, o sea, me acuerdo perfecto del momento en el que decidimos que nos íbamos a casa. Fue un poco choqueante, o sea, estábamos listos porque pues, tenemos las plataformas. Nosotros en su momento seleccionamos Teams para estar todo el mundo en contacto, la agencia en contacto, pero pues fue un momento difícil, ¿no? Entonces dices, ¿cuánto va a durar? No lo sé, etcétera. Y entonces, para mí fue, yo creo que o sea, al inicio fue difícil y teníamos muchos controles. Y me di cuenta que esto podía funcionar justo cuando empezamos a ganar pitches, ¿no? O sea, en el momento que empezamos a ganar nuestro primer pitch por Zoom, me di cuenta que pues, era una realidad que podía suceder, trabajar completamente a distancia. Ya teníamos home office, el home office anteriormente creo que no funcionaba igual y siento que mucha gente en su home office no trabajaba realmente. Entonces fue este momento donde dije, wow, o sea, sí estamos siendo muy eficientes y sí estamos logrando coordinarnos correctamente para estar ganando nuevos negocios. Entonces ese fue como el detonador de decir, ok, va, esto puede funcionar muy bien para todos. Ok, ¿y cuál fue la principal barrera a la que te enfrentaste para poder aceptarlo? Pues o sea, la barrera principal fue el miedo al descontrol. O sea, a mí me gusta tener control sobre el proceso, lo que estamos haciendo, cómo lo hacemos. No quiero decir que soy excesivamente perfeccionista, pero un poquito, o sea, yo vengo de una educación europea donde es muy exigente todo, ¿no? De chiquito te hacen sentir como un pendejo, si no tienes buenas calificaciones, no vas a ser nadie en el mundo. Y entonces ha sido difícil como quitarme eso, me lo he quitado, pero no siempre es fácil. Y entonces al principio decía, es que, ¿cómo vamos a lograr controlar, o sea, distribuir todo el trabajo y controlarlo, etcétera? Y justamente regresando a la nube es cuando nos dimos cuenta que pues, la íbamos a usar, ¿no? Entonces empezamos a distribuir el trabajo.
pusimos un puesto del Home Office Manager, que justamente es la persona como que se encarga de más o menos entender en qué está cada quien, cómo lo está haciendo, etcétera. Y en varias de las herramientas, pues puedes llevar el control de todos los archivos, proyectos, etcétera. Y pues fue un momento, fue la barrera, fue el miedo, o sea, el miedo a no tener control, el miedo a que nos desmoronáramos, ¿no? Otra cosa que hicimos nosotros en FCB fue tener muchísimas juntas, pues de capacitación, de wellness, de mindfulness, y una junta cada lunes. Todos los lunes nos juntamos para platicar cómo estamos, simplemente cómo estamos. Y la verdad es que han sido juntas muy bonitas porque te das cuenta que estamos unidos y es lo que se necesitaba, ¿no? Seguir estando unidos, aquí estamos para cada uno para el otro. A veces creo que una de las ventajas de esto ha sido que si yo era tímido y no me gustaba participar tanto, pues ahora participo más, expreso mi opinión, veo que todo el mundo es vulnerable también. Entonces, la verdad es que son unas juntas increíbles, o sea, porque todos platicamos, todos nos preocupamos por todos, todos contribuimos. Y pues ese miedo se ha ido, ¿no? O sea, siento que es esa solidaridad que existe entre nosotros, ¿no? Qué bueno que hayan podido pasar a esta transición de una manera pues afortunada y que les esté funcionando de una manera muy funcional. Por otro lado, Correcto. ¿qué opinas del burnout y cómo ha aumentado a raíz de la pandemia? Pues mira, el burnout, o sea, definitivamente, o sea, yo siento que el burnout tiene sus límites, ¿no? O sea, en el sentido de que depende de dónde venga el burnout, ¿no? No podemos generalizarlo exactamente. O sea, lo que nosotros hemos visto es que eh, todos tenemos condiciones diferentes en nuestro home office. Eh, Hay gente que tiene un espacio dedicado para trabajar, hay otros que tienen que trabajar en equipo, entonces es bien difícil generalizar cómo está cada persona. Y ese mismo burnout que a lo mejor estamos teniendo de estar, que estarte, porque hoy sí estás frente a una computadora muchísimo tiempo y creo que no te tomas tantos espacios como lo hacías antes, ¿no? Tenías el trayecto, tenías los cafés, veías a la gente, interactuabas, etcétera. Entonces creo que está afectando distinto. Existía cuando tenías tu trayecto de 2 horas, etcétera. Entonces, y lo que hemos estado tratando de hacer nosotros es combinarlo. Nosotros hicimos lo que llamamos el FCB Anywhere, que es justamente hoy muévete a trabajar desde cualquier lado. Entonces, abrimos la oficina para que puedas ir a la oficina, trabajar desde la oficina si eso quieres hacer, irte a diferentes lugares. Entonces, igual mapeamos entre todos dónde podrías trabajar, en mi casa, en casa de alguien más, etcétera, para que no tengas ese burnout tan grande y puedas estar interactuando con gente, ¿no? Entonces, el FCB Anywhere es algo que estamos empujando para que no exista tanto burnout, así como pláticas de wellness, etcétera, y cuidarnos, pero pues sí es algo que hay que estar, o sea, conscientes de que puede suceder más fácil que lo que sucedía antes por esta sola interacción que estás teniendo con una pantalla, con un mismo ambiente y a veces ambientes que se empiezan a volver hostiles. O sea, si hay familias muy grandes, etcétera, se complica más, ¿no? Ok, y ahora en tu caso personal, ¿cómo separas la línea entre el home y el office? Pues mira, nuevamente, o sea, lo que hicimos nosotros o sea, en algún momento del tiempo dijimos, a ver, ¿qué es lo que va a pasar, no? Entonces hicimos un análisis profundo de cómo eran las oficinas del futuro, de lo que les platicaba, ¿no? Siguen el modelo económico, qué es lo que queremos y descubrimos algo bien importante en todo esto, ¿no? Que puedes combinar calidad de vida con eficiencia. Entonces, eso es una belleza. Y lo que tienes que tratar de hacer es justamente buscar tu calidad de vida y lo eficiente que eres, porque pues ha tenido sus cosas buenas, ¿no? Digamos, esta pandemia, de regresar a tener una vida. Yo personalmente trato de agendar tiempos. O sea, mi agenda tiene cosas bloqueadas siempre. Cuando hago ejercicio, cuando leo, eh,
cuando aprendo nuevas cosas, me agendo cursos. A mí me gustan mucho los cursos como que hay en Udemy, etcétera. Entonces me agendo esos tiempos y eso me permite justamente estar separando un poquito más la parte de cuando estoy trabajando y cuando estoy haciendo cosas para la casa, igual tiempo con la familia, salidas, etcétera, ¿no? Yo creo que es una cuestión de tratar de organizar eso. A veces es difícil, no para todos, pero es una forma, ¿no? Ok, Armando Navarro pregunta, ¿qué nos Ujú. aconsejas a quienes estamos en casa tratando de iniciar una agencia de marketing propia? A ver, nada más repíteme, el principio es que, ¿Qué nos aconsejas a quienes estamos en casa tratando de iniciar una agencia propia? pues mira, o sea, lo más complicado siempre, hoy en día yo creo que va a ser, y en este año, porque siento que vamos a seguir así bastante tiempo, es uno, cómo vas a llegar a tus clientes, ¿no? Para mí la verdad es que los clientes es el corazón de tu agencia, ¿no? Porque si no hay clientes, pues es difícil que tengas un negocio. Entonces, pensar mucho, yo diría, número uno, pensar en business to business, o sea, estrategias de business to business, cómo llegas a los clientes, cómo los contactas, cómo te haces notar, este, cómo te conocen, por qué te van a pedir sus servicios, etcétera. Y número dos, la estructura que vas a usar. Yo te recomendaría justamente pensar en la nube, o sea, cómo estructuras una agencia alrededor de una nube de freelancers en diferentes partes, ¿no? Eso es como mi recomendación principal. Ok, por otro lado, María Fernanda Ochoa pregunta, ¿cuáles son las principales barreras con las que se encuentran al posicionar el Human Cloud con los clientes? Pues una de las principales es este miedo a soltar briefs a una comunidad, ¿no? O sea, tienen mucho miedo a que una comunidad muy grande esté viendo un brief. Es una barrera fácil de sobreponer porque tenemos muchos controles de NDAs, trabajamos directamente con cada uno de los freelancers que están en la nube. Eh, Hay formas de no poner la marca, etcétera, ¿no? Entonces, esa es una de las barreras. Y dos, sigues necesitando, aún así, la ejecución. Entonces, pues necesitas en cada lugar que estés ejecutando para los clientes es cómo les vas a ejecutar la idea. Creo que es o sea, una de las cosas que más los preocupa, pero en general a los clientes les encanta. O sea, porque los clientes lo que quieren es diversidad, es velocidad, es acceso a nuevo talento, es ver nuevas ideas. Entonces, no ha sido realmente para los clientes, no, el Human Cloud es algo que desconocen, a lo mejor el desconocimiento eh, sería la principal, ¿no? De cómo pueden aprovechar estas nuevas plataformas. Siempre, yo creo que todo parte del desconocimiento, ¿no? Ok, tenemos otra. ¿Has pensado en algún diferenciador para la nube de personas si en un futuro otras agencias desarrollan sus propias plataformas? Sí, por supuesto. O sea, nosotros creo que tenemos varios. Siempre, pues puedes encontrar nuevos diferenciadores, pero eh, el principal que tenemos nosotros es la cantidad de talento que tenemos, la experiencia que ya tenemos de trabajar de bastante tiempo con ellos, los procesos que utilizamos. Tenemos algoritmos justamente para encontrar a las personas ideales, toda la plataforma de cómo trabajan en equipo, nuestra plataforma se integra con otras plataformas, entonces creo que, o sea, pues hay muchas, o sea, y el diferencial es que pues nadie lo ha realmente ejecutado correctamente, o sea, ninguna agencia lo ha ejecutado correctamente. Nuestros competidores han intentado, pero siguen pensando que tiene que ser interno. Ok. Otra pregunta. ¿En su plataforma se remunera o reconoce el trabajo que resulta favorecedor para sus proyectos? Correcto, correcto. O sea, por ejemplo, en nuestra plataforma el año pasado distribuimos casi poco más de 20 millones de pesos. Entonces, se distribuye, la verdad es que sí se genera bastante dinero, se distribuye mucho a mucha gente y se van generando estrellas, ¿no? Entonces, mientras más vas ganando concursos
o más vas participando, etcétera, pues más oportunidades tienes de seguir entendiendo cómo funciona. Es como todo. Yo les digo, ejemplo TikTok, ¿no? Hay mucha gente, o sea, hay mucha gente metida en TikTok y que se está metiendo a TikTok, pero que no se querían meter a TikTok. Me parece una locura. O sea, es justamente, creo que el problema que todo el mundo tiene es este miedo a lo nuevo y no lanzarse a lo nuevo. Y no es que lo nuevo te vaya a matar, sino que lo nuevo te va a hacer pensar distinto y a lo mejor te va a costar. O sea, recuerdo mucho cuando al inicio pasabas de una plataforma como iPhone a Android, pues era bien difícil, ¿no? Y lo que tenías que hacer, o sea, lo que yo hacía entre una y otra, es obligarme a ello. O sea, porque si no, te vas quedando obsoleto y es como, ¿y esto, hijo, cómo se usa? Entonces, hay que lanzarse, hay que lanzarse. Ok, tenemos otra. ¿Crees que los clientes lleguen a inclinarse por el uso exclusivo de nube de personas en vez de agencias? No lo creo en este momento, o sea, puede que los clientes, por ejemplo, ahorita están desarrollando agencias internas. Lo que les pasa justamente es eso, que con una agencia interna pierdes el talento externo y pierdes la diversidad y pierdes enfoque y te empiezas a perder como lo viví de primera mano cuando nos dicen lo mismo a nosotros, ¿no? Entonces, sí creo que va a haber mucho más nubes de personas en el futuro, sin duda. O sea, creo que es una tendencia enorme en el mercado, pero me parece que los clientes siempre van a requerir del centro de la agencia para hacer toda la ejecución. O sea, porque la ejecución es lo más importante, ¿no? Como decía, o sea, ¿quiénes han sido los grandes ganadores? Pues los que tienen la velocidad de adaptación y ejecutan. O sea, entonces, lo que vimos, por ejemplo, la diferencia entre Skype, Teams y Zoom, o sea, Zoom ha sabido adaptarse increíblemente. Al inicio de la pandemia no podíamos hacer workshops separados, en diferentes Zooms, etcétera, ¿no? Hoy desde Zoom controlas cantidad de cosas. Entonces, es esa velocidad de adaptación que hay que tener para hacerlo y desde la agencia necesitas esa ejecución. Entonces el cliente va a necesitar siempre la ejecución. Ok, la siguiente pregunta es un poco complementaria a lo que dices, o consecuente más bien. ¿Cómo luchan con la tendencia que tienen las organizaciones de tener sus actividades de marketing in-house? A ver, ¿cómo luchamos? ¿Me la puedes repetir? ¿O cómo están combatiendo esta tendencia que tienen las marcas, las empresas, las organizaciones de generar sus agencias, bueno, generar la publicidad y el contenido que hacen de manera in-house en lugar de recurrir a una agencia? Ok, es algo complicado porque fíjate, justamente los clientes, o sea, ¿por qué lo hacen los clientes? Generalmente es una iniciativa que viene de procurement, es decir, de compras, para bajar los costos, ¿no? Entonces, es una lucha compleja en el sentido de que pues, lo que están buscando es lo menos que puedan contratar de ti. Entonces, la verdad es que nosotros no luchamos contra ellos, sino que tratamos de entenderlos, profesionalizarlos, porque lo que hemos visto es que la parte de las agencias internas no es realmente una prioridad para el cliente, sino es una estrategia de baja de costos. Entonces, no tienen una estrategia profunda de entender mejor, de crecer, etcétera, porque no son agencia. Soy productor de cervezas, soy productor de cremas, soy productor de alimentos. Entonces, lo único que tengo es un área interna que está resolviendo algunas cosas que en general deberían de ser sencillas y no complejas, porque si no, te vas a convertir en una agencia. Entonces, lo que tratamos de hacer nosotros como filosofía es tratar de integrarnos correctamente ahí para darles los assets que necesitan y que nos sigan usando, porque pues es un nuevo modelo de negocio, o sea, ya no, en ese caso va a tardar mucho en el que regresemos al anterior y lo único que podemos hacer es, como siempre digo, tratar de entenderlo. Y les voy a decir otro caso que conozco perfecto, tengo muchos años en publicidad y he vivido muchas agencias
y he estado con la asociación de agencias, etcétera. Y una de las preguntas siempre ha sido, no, es que esta gente de compras es malísima con nosotros, ¿no? O sea, ¿cómo regresamos al director de marketing? Y mi respuesta siempre ha sido, estás equivocado, o sea, es como hablar con mi abuelito, o sea, es que las niñas de hoy o los niños de hoy son así, es terrible, ¿no? Así es, o sea, es para los que tengan hijos o vayan a tener hijos, o sea, es papá, mamá, es que, ¿qué me estás hablando? O sea, yo nací en este punto del mundo y pues así es, o sea, vivo pegado a este celular porque así es, o sea, entonces no hay que ir en contra, hay que ir con esa corriente y lo tienes que ser tu mejor amigo. Ok, tenemos otra pregunta. ¿Qué piensas de la tendencia de las consultoras a meter Ujú. temas de marketing y digital? Pues que es una tendencia muy fuerte, que yo creo que cada vez va a crecer más. O sea, sí me preocuparía más esta. O sea, esta sinceramente sí es una de las que más me preocupa. Porque las consultoras tienen mucha experiencia, mucha experiencia estratégica y en performance, ¿no? En entregar proyectos que hagan crecer al cliente. Y entonces, pues eso es una ventaja fenomenal, digamos, en el nivel en el cual ellos interactúan con los clientes, porque están con el CEO, están con el consejo de administración, etcétera. Uno. Y dos, ellos tienen experiencia en integración de plataformas. Y hoy el marketing se está volviendo muchísimo de plataformas. O sea, son plataformas de performance y de crecimiento. Y lo vemos en los medios. A mí cuando empezaba, o sea, me pedían un plan de medios y como hacías tu plan de medios era en Excel. O sea, Canal 2, Canal 7, Canal 13, estas 7 revistas y estos 16 locaciones espectaculares, ¿no? Hoy en día un plan de medios es impensable de esa forma. O sea, es un algoritmo que está buscando dónde puede estar tu target, inclusive en todas las vallas electrónicas que existen, los canales programáticos, todos los banners, todos los sites, todos los social media, los influencers, etcétera. O sea, son algoritmos que ya están buscando gente y el algoritmo va aprendiendo y una persona está analizando qué hace el algoritmo y cómo lo vas mejorando. Pero eso es solo un inicio. O sea, si lo vemos en Amazon o todas estas plataformas como Salesforce, o sea, sus marketing clouds lo que están haciendo es integrando otras formas de ponerte anuncios que se generan solitos, etcétera, ¿no? Entonces, sí creo que estos consultores son un peligro muy latente para las agencias hacia el futuro, porque aparte, para ellos es más fácil integrar adentro a otra agencia que le resuelva, ahora sí, desde el inicio hasta el final, full stack, o sea, end-to-end, la cadena de valor de marketing a través de una plataforma y a través de una agencia muy creativa que esté dando esas ideas, ¿no? Nosotros justamente, una de las nuevas áreas en FCB son plataformas de crecimiento, como esta como que se llama Canvas, ¿no? Estamos integrando otra justamente para meter creatividad dinámica en cualquier momento de todos tus assets. Ok, tenemos otra. ¿Qué tendencia consideras que viene y que la mayoría de las agencias no están notando? Pues mira, yo creo que la principal es los influencers. O sea, nuevamente, o sea, de las cosas que hemos visto en el tiempo, eh, yo me acuerdo, entonces nuevamente, perdón que me regrese tanto a la historia, pero creo que la historia siempre es buena para entender lo que viene, ¿no? Y cuando yo llegué a publicidad digital, ¿no? Yo tenía una compañía que empezaba en Internet, en ese momento la adquirió Ogilvy y a lo que yo me dedicaba era justamente a tratar de venderle a los clientes publicidad digital. Y estoy hablando de los 2000, ¿no? Eh, inicio del 2000, donde pues, no creían, ¿no? No creían en eso. Eh, y lo que todo el mundo decía, o los que veníamos de digital, decíamos, viene la muerte del 30 segundos, que es el anuncio de televisión. Y pues eso no es cierto. O sea, el 30 segundos nunca se ha muerto. O sea, la televisión sigue viva y va a seguir viva. Lo único que pasó es que pasó de la sala aquí, a tu mano. Y sigue, ¿y qué es lo que más vemos en nuestro celular? Pues es televisión, básicamente. ¿Qué es TikTok? Televisión. O sea, todo eso es televisión. Entonces,
me parece que justamente eh, lo que tenemos que pensar es cómo nosotros vamos moviéndonos hacia estos nuevos formatos y seguimos pues, innovando de esa forma. Entonces, ¿cuál es la tendencia que más vamos a ver ahora? Es estos influencers que están creando contenido y pulverizaron la publicidad. O sea, antes lo que les decía, tenías un solo canal que era el que te daba toda tu publicidad, que era la televisión, luego o el radio primero, luego la televisión, luego los periódicos. Y hoy no es cierto. O sea, y más prueba de eso es todo lo que hemos estado viendo este año. O sea, cómo esta pandemia se globalizó en 30 segundos. O sea, el mismo miedo que tenemos nosotros lo van a ver en todos los países. Es idéntico. Todos están leyendo exactamente las mismas cosas. La vacuna rusa funcionará o no funcionará y todos se vuelven expertos, ¿no? Entonces yo les diría que la tendencia más importante que viene es la pulverización de la publicidad en manos de la gente, o sea, del consumidor, lo que el consumidor dice, lo que el consumidor opina, ya no tanto lo que las marcas están diciendo en los medios masivos. Y evidentemente el uso de plataformas, ¿no? O sea, Ok, ya un poco para ir cerrando, preguntan en relación a los influencers, ¿cuál sería tu mayor consejo para saber escoger con qué influencers sí y qué influencers no valen la pena? pues yo les daría dos consejos. El primero es que influencer sí, el influencer que tenga más afinidad con la marca, uno, y dos, que tenga más audiencia. No, o sea, las estrategias de microinfluencers, la verdad es que son una mentira, no es cierto que funcionan como creemos que funcionan. Siempre, o sea, la publicidad como funciona es alcance y frecuencia y sigue siendo la misma ecuación, alcance y frecuencia. Entonces, en general, quien viraliza las cosas es un gran influencer. Ejemplo, lo que bien vemos con Biden, con Trump. Y les voy a decir otra cosa ahorita. Biden, inicialmente todos creíamos que para ir a Estados Unidos vas a necesitar estar en cuarentena. No es cierto. O sea, probablemente lo dijo Biden y entonces todo el mundo creyó eso porque él lo piensa así, pero no es así, ¿no? Entonces, irse con un gran influencer y que tenga afinidad con la marca que pues, tú representas, ¿no? Eric, muchísimas gracias. Me parece que ya no hay ninguna otra pregunta, entonces podemos ir concluyendo. Muchas gracias por ser parte del Congreso, muchas gracias por tu tiempo, por tu disposición, por tu presentación. Y gracias a todos los que estuvieron con nosotros conectados y han sido parte del séptimo Congreso Rosbrief. No, pues gracias a ti, gracias a todos igualmente. Y pues sigamos innovando. O sea, somos una industria súper innovadora. Entonces hay que seguir innovando. Y lo que siempre les digo a todos, vivan en la generación actual. No importa en qué año hayan nacido, quédense en la generación actual. O sea, porque el pasado no existe realmente. O sea, existe lo de hoy. Y mucha gente se va quedando atrás, atrás, atrás. Entonces hay que estar, todos nosotros, todos los que estamos aquí somos centennials. O sea, hay que estar en estas nuevas generaciones. No hay que quedarse atrás. O sea, no se anclen a un lugar. No son un árbol, no son una planta. Entonces hay que moverse. Mil gracias y felicidades. Muchísimas gracias. Felicidades a ti por la charla. Gracias, nos vemos. Nos vemos en la siguiente charla. Bye.